estábamos haciendo, perdón, estábamos haciendo el tema de regresión lineal simple. La idea era encontrar un modelo que era una línea recta de un conjunto de datos que permitía poder calcular algún valor, alguna resultante para un dato nuevo. Dejé una tarea que era, Jean-Pierre, ¿por cuántos puntos adicionales en el examen parcial, me parece? ¿Cuántos dije? Era por 2 puntos, ingeniero, si mal no me Era recuerdo. por 2, efectivamente, sí. En algún momento pensé que eran 3, casi les hubo 3, pero bueno, 2 eran. Entonces, por 2 puntos adicionales, tenían que ver esos videos de cómo se obtenía los valores de la pendiente y el intercepto que definían la línea recta para el caso de una variable independiente y una variable dependiente. Y eso tenía que plasmarlo en un programa. Bueno, quedamos en que hoy día iban a participar los 3 primeros alumnos que levantaran la mano, que me decían quieren participar. Y bueno, apenas entré a la sala, Jean-Pierre levantó la mano, igual que Víctor y Alfredo. Entonces, Jean-Pierre, comenzamos contigo. Por favor, comparte tu pantalla y explícanos cómo has hecho tu programa y muéstranos algunos resultados. Claro, ingeniero, un minuto. Yo soy mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, lo que entendí por investigación, supe que tenía que descargarme estas 3 como librerías, que era el NumPy, el Pandas para leer un archivo, que lo estoy manejando dentro de un Ajá. SSV y un Matplot. El Primero Matplotlib sería, para sí, graficar, ¿no? para graficar, Y, exacto. ok, el Primero para NumPy hacer los es datos, el manejo de Pandas para números, leer los archivos. el Pandas es para la base, para manejar cuadros y base de datos, ¿no? Ujú. Y ya está trabajando muy bien, estás usando la librería de Scikit-Learn, ¿ya? Es excelente. Exacto. Lo que, bueno, primero descargué Jupyter porque intenté hacerlo por VSCOUT, pero vi que era mucho trabajo, así que descargué Anaconda y tenía Jupyter y con Jupyter lo vi más fácil que lo trabaja como por bloques. Correcto. El Bueno, Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, exacto. Bueno, pongo lo que voy a leer con el Pandas, que lo denomine como PD. Mando el comando que es read.ssv, la dirección de mi archivo, coloco los datos que nos mostró en el PPT dentro de mi Ya, Excel. esos son los datos que yo tenía, que Sí. yo mostré, ¿no? Ujú. Bueno, Ya, acá para ya temperatura, sería para pero empezar a graficarlo. perdón, Jampi, puedo ver solamente, ahí veo solamente 4 datos. Sí. Y nos ¿Y pidió eran 4 calcular el de datos? valor 50, si no me equivoco. Ah, ya, ¿era solamente 4 datos? Si bien revisé, sí. No me acuerdo, déjame revisar, espérame 30 segundos. Tengo que revisarlo. Eh, sí, son 4 datos, ingeniero. ¿Tú lo tienes ahí en el PowerPoint? ¿Qué está? Ah, no, tomé foto. Ahí está, 1, 2, Son 3, 4 4, datos. 5 datos son. 1, 2, 3, 4. Ah, tengo uno abajo. Bueno, sí, sí, no lo vi por lo que descargué mal el PDF. Ya, ok, has trabajado con los 4 datos, Sí. ya, Se me botaba un error. Bueno, acá al final me bota cuánto es el porcentaje de error, o un margen de error, ya, según tengo entendido. ok. A ver, Bueno, ¿qué más? esto sería para empezar a graficarlo, el cuadro y las líneas, y empezar a delimitar cuál es el X y cuál es el Y. En A este ver, caso, mi explica por temperatura en favor línea Celsius. por línea. Bueno, este para empezar a delimitar la figura que tengo, ese es un 10 por 10. Para poner en el scatter qué es lo que sea mirar de la tabla, que es el voltaje y la temperatura. En el plot también vamos a leer los datos, el voltaje y la temperatura, y empezar a graficar que en este caso mi X va a ser el voltaje y mi Y va a ser la temperatura en Celsius. Y mando a dibujar con el punto grid Ya, para dibujar todo el gráfico. En este caso, como estoy manejando 4, me mostraría así la gráfica. ya, Y bueno, acá ya sería una prueba de datos para ver cuánto sería en los valores. Lo hice más por pruebas, porque encontré un video que esto es como para comprobar si ambos salen positivos, es que ha corrido bien el pro. Bueno, está está funcionando de manera correcta. ya.
O Aquí es sea, más la parte ahí de... el core viene de la correlación y el cop viene de la covarianza. Sí, exacto. Me dijeron que si ambos están ambos positivos, o tienen el mismo signo, mejor dicho, es que Acor está funcionando bien de manera la regresión lineal. Ya, recién ahí vas a hacer la regresión Entonces, lineal. ujú. Bueno, acá empiezo con la librería de Linear Regression, mando la temperatura, genero el nuevo eje, que es lo que se va a definir. Acá puse que lleva a ser mi voltaje con la fórmula de regresión lineal simple, y mandaría con el punto fit, que es un comando si no me equivoco. Este error que sale es porque dice que lo van a dejar en desuso, crear un nuevo porcentaje en 2D con 3D, creo, para dibujarlo en otro plano. Y esto también es para pura comprobación, el array de los datos que se tienen acá arriba, y esta es la predicción de lo que se hace, con un Para rl.predict, que rl 50. es mi variable Ya, dependiente. a ver, ¿cuál es tu intercepto y cuál es la pendiente? Eh, Usted nos pidió solamente cuánto sería el valor estimado y empezar a dibujar la gráfica, lo que entendí acá. Ya, a ver, dibújala. ¿Dónde está el dibujo de la gráfica? Esta es la gráfica dibujada, No, que de la se... línea, ¿no? Ah, que usted quería la línea recta que salía del intercepto. Claro. A ver, muestra Mm, PowerPoint, por favor. no lo tengo por partes acá. O sea, tengo la parte exacta. Ya que dice, determinar la ecuación lineal que permite estimar o predecir los valores de Ujú. temperatura según mediciones de voltaje. Ya, ¿dónde está la ecuación? Sí. Usted luego mostró este Excel, que era la parte de acá. O sea, mostró este blog de notas, perdón. Ay, a ver, los tres estudiantes. Ya, El valor estimado, más quería. ya, ¿Entiendes? ok, ok, ya, está bien. Valor estimado es lo que me pidió. Por eso es que solo ayer el Ya. valor ¿Y cuánto estimado. salió para 50? Bueno, con cuatro datos me bota 4.53. Este es Ya, el a ver, porcentaje veamos. de seguridad que tiene. Claro, esa es la relación que nos permite saber cuán preciso es Ujú. la ¿Qué tan línea, preciso es la, la predicción? la predicción, sí, el score. 4.53 para 50. Sube en tu gráfico, por favor. Ya, no, el gráfico. Para 50. Ah, pero tú lo has hecho al revés, ¿no? Ujú. O sea, se supone que la temperatura va en el eje X y el voltaje va en el eje Y. Ah, bueno, sí. Ya. Ya, bien. Bueno, no está exactamente bien, digamos, pero de los dos puntos te voy a poner 1.5, ¿de acuerdo? Muchas gracias, ingeniero. Bien. Ok. Entonces, eso significa que César también va a entrar a mostrar su trabajo. Víctor Lavado. Sí, profe. A ver, ahí comparto. Ajá. ¿Me confirma cuando se pueda ver, por favor? Sí, lo vemos. Ahí está mi Bien. cara. Ya. Sí ve esta otra pestaña, ¿verdad? Ya, a ver, también lo has hecho con el Jupyter Notebook. En este caso yo he trabajado con el Colab de Google. Ya, Como ok. no tengo Ah, con la instalado de Google. Python, sí, bueno, es una herramienta, ¿no? Que te permite utilizar lo que Sí, sería el código sí, Python. sí, correcto. El ejercicio nos pedía determinar la ecuación lineal. En este caso he utilizado esta librería NumPy. Ya, La ecuación lineal que he hallado sería esta de acá. ya, Vamos a ir paso por paso con el código, ¿sí? por O, favor, sí. Sí, bien, está bien. Paso por bien. paso por paso. El valor te sale igual casi, ¿no? Sí, 4.56. 45625. En este caso sí he utilizado los 5 valores, 20, 30, 60, 80, 100 Ok. y 2, 4, 5, 6.5 y 8. Ujú. Vamos con el código. Primero necesitamos lo que serían definir dos coeficientes, x, y, b0, b1 respectivamente. Perdón. Hemos declarado esta variable n, hemos utilizado esta librería para determinar el tamaño. Ya, Luego vamos a necesitar obtener los promedios, tanto de x y de y.
También esta librería nos permite realizar eso, ¿no? De X y de Y. Luego necesitamos la sumatoria de XY y la sumatoria de XX. En esta primera línea tenemos la de XY y la de XX sería esta segunda línea. Correcto, sí. Luego, esta es la ecuación que se muestra en el vídeo, ¿no? Sí. Luego, para el coeficiente de regresión, lo hemos definido como B1 y B0. B1 sería la sumatoria de XY entre la sumatoria de XX, y para B0, bueno, esto que ya habíamos hallado, ¿no? El promedio que está acá arriba, menos la resta de la multiplicación. Correcto. Y bueno, acá esta parte del programa nos va a devolver los valores B0 y B1. Luego, para el cuerpo ya del programa, tenemos las dos variables X y Y, en la cual definimos, gracias a esta librería, nos permite utilizar este vector 20, 30, 60, 80, 100 o matriz, 2, 4, 5, 6.5 y 8. Ya, arreglos, ¿no? Así es, los arreglos serían. Bien, luego para obtener B1 y B2, en B le hemos declarado los coeficientes, tanto con X, con Y, que está acá en la parte de arriba, que nos va a retornar, así es, nos va a retornar el B0 y el B1, respectivamente. Y bueno, ya nos quedaría simplemente imprimir los valores, ¿no? Que para B0 nos sale 1.203125, perdón, y B1 0.0671875. Y luego ya nos queda armar lo que sería la fórmula, ¿no? Ajá. La ecuación. Ya, correcto. Entonces, sí, está bien. No has hecho ninguna gráfica. No, profesor, no lo he hecho con gráfica. Ya, porque efectivamente no decía, ¿no? No pide gráfica, exacto. Ya me estaba preocupando que lo había hecho con gráfica mi compañero. Ya, entonces, Víctor, tienes 2 puntos. Muy bien, excelente. Gracias, profe. Ya. Alfredo Raijo. Sí, ingeniero. Tengo que compartir pantalla. Sí, por favor. ¿Logra ver mi pantalla, ingeniero? Sí, ahí vemos tu pantalla. Ajá, has hecho tu cuadrito, muy bien. Sí, como había entendido el primer punto, que era primero hallar la ecuación lineal, había comenzado haciéndolo matemáticamente, basado al video que nos había dado, del método mínimos cuadrados, para verificar, ¿no?, si también con el programa que había hecho salen con los mismos resultados. Y bueno, lo que he hecho acá es hallar los valores de X, del eje X, la independiente, y con la Y, la dependiente, y el producto entre ellos dos, el X al cuadrado y el cuadrado, lo cual se va a necesitar las sumas de estos valores, las sumatorias, para poder hallar bueno, en este caso hice la correlación lineal, que sirve para, o sea, si redondea a 1, en este caso, o sea, está cerca a 1, quiere decir que los datos se alinean casi perfectamente a la recta. La recta sí es representativa de los datos. Sí, sí, ingeniero. Entonces, también sirven para hallar la pendiente, donde en este caso salió 0.06718, y el intercepto, ¿no?, que sale 1.233125. Y con eso se puede determinar la ecuación lineal, que vendría a ser este caso, y es igual a 0.067x más 1.203. Y bueno, también había realizado la gráfica de cómo sería la recta y los puntos con los valores de la temperatura y el voltaje. Y esta línea de acá vendría a ser del intercepto, ¿no? Como sale 1.203, estaría en la parte de acá. Ya. Y bueno, el segundo punto es estimar el voltaje de salida si la entrada es 50 grados Celsius, ¿no? Donde la temperatura es 50, se reemplaza en el valor X de acá y estaría saliendo las 4.5, redondeando a un decimal. Ya. Respecto al programa, en este caso lo he hecho en NetBeans con el lenguaje Java. Ya, muy bien. Bueno, acá el diseño lo voy a realizado así, y el código es, bueno, el int n es, en este caso es el número de filas de acá. En este caso vendría a ser 5, que también es un valor determinante para poder hacer las fórmulas, para hallar la pendiente, como en este caso acá, y el intercepto.
También declaré las variables para SX y SY, y en el caso de SXY, SX, y también otras dos variables para que pueda, en este caso, obtener los valores de las celdas, o sea, la fila, ya que es una tabla de lo que he puesto acá. Y así, y con eso, hacer las operaciones de las fórmulas, para hallar la pendiente y el intercepto. En este caso sería la multiplicación del XY, que es donde está tomando. P1 es del X y P2 del Y. Y multiplica, y como tiene el más igual, va sumando, ¿no? Y Va lo acumulando. mismo de SXX, que es de P1 al cuadrado, que es X al cuadrado. El SY, no, el Y al cuadrado no se usa porque, bueno, ese dato se usa más para la correlación lineal, no para el pendiente y el intercepto. Y acá también con for, que va incrementándose, que se obtiene también del XY, en este caso es para hallar el S3 y S4. O sea, son dos variables que he declarado, donde obtiene parte de la fórmula para la pendiente, acá, S3, y del S4. Y lo mismo para el intercepto, que es con la fórmula. Acá ya le había puesto la fórmula completa, en el caso de... y el programa sería así. En este caso son 5 filas. Agrego. Sería 20, 30, 60, 80 y 100. Y acá tiene 2, 4, 5, 3.5 y 8. Lo voy a calcular. Y aquí verificamos que la pendiente es 0.0672. El intercepto 1.2. Estos son los mismos que salen acá. Podemos verificar. Acá ya le había puesto con los más decimales. Y la ecuación lineal. Ahora, para la B, que al estimar el voltaje de salida, si la temperatura es 50, me lo estimo y sale 4.56. Excelente, súper bien, Alfredo. Tienes tus 2 puntos súper bien ganados. Gracias, ingeniero. Y eso sería todo. Muy bien, excelente. Felicitaciones. Está muy bueno. César Rodríguez, Sí, ingeniero. Ahorita estoy compartiendo. ya. A ver. Jair, también vas a presentarlo, ¿ya? Sí, Angie, ¿me dijiste también que lo tenías? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, Sí, César. correcto. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, en este caso yo utilicé el programa, el lenguaje Python con la plataforma Anaconda en la consola Spider. Yo he logrado usar, si se ve, la librería Panda, el Sklearn para la regresión lineal model, y también el Matplotlib para lo que son los gráficos, el ploteo de gráficos. En este caso yo estoy leyendo un Excel. En un Excel puse los 5 datos y he jalado esa información a mi variable, a mi data tabla. Luego de haber hecho la lectura del Excel, ya lo estoy dibujando por dispersión. Tengo este plot stater que ya tiene por dispersión, ya comienza a definir quién es X, quién es Y. Luego pongo el modelo de regresión lineal, ya como regresión, regex, y comienzo a entrenar los datos que estoy capturando tanto en la columna de temperatura como en el actual voltaje. Aquí cuando corro mi programa, ¿correcto? Vamos a ver una primera parte. A ver, un momento, un ratito, porque mi computadora siempre se... No te preocupes, con calma. Y bueno, lo que va a salir, vamos a imaginar que ya está. Ya salió. Entonces, estos son los de mi Excel que le estoy capturando.
que están las columnas, los 5 datos. Estoy imprimiendo la pendiente y estoy imprimiendo el coeficiente con estas instrucciones, el reinsert y coe, que sirven como atributos de mi variable rec que he definido arriba con el dinamo de regreso, y luego que empieza a responder las preguntas. Mi ecuación lineal, aquí se encuentra, aquí, en mi consola, colocando aquí el coeficiente y el intersect. En la pregunta B, con un atributo, pero ya de tipo predictivo, pongo el dato del 50, lo que pidieron. Correcto. 50 grados, aquí está. Y por último, me quedan hacer 2 cosas. Por ahí ingresar cualquier valor y va a aparecer la gráfica con la línea, con la ecuación. Por eso diga cualquier temperatura, al azar. Al azar, 75. 75. Ajá. Entonces, aquí tengo el voltaje de 75 y la ecuación que amolda a los datos, la ecuación lineal Correcto. que se acerca. Y por último, ya. Por último, hice una pequeña comparación, cómo sería el cálculo sin entrenamiento, porque con estos comandos, Claro, con entrenamiento. lo hice con entrenamiento y usando modo. Digamos que estas 2 líneas de acá, de regresiones, me ahorraron hacer digamos, definir en arreglos, suma de cuadrados, suma cuadrática, para calcular M, para calcular B, y aquí también saldría lo mismo. Sí. Si yo corro el programa, saldría similar. Justamente Sí. los mismos valores que vemos acá, pendiente, constante. Y como vemos, las 2 gráficas tienen los mismos datos, la misma ecuación. Correcto. Genial. Súper bien, César. Muchas gracias. Está muy bien, ¿no? Sobre todo la comparación que has hecho, ¿no? Porque en el primero haces un entrenamiento, haces machine learning, ¿no? Supervisado. Sí. En el otro, básicamente, lo que haces es estadística. Correcto. Está muy relacionado. Pero está súper bien. Tienes tus 2 puntos también, César. Excelente, ¿eh? Muchas gracias, profesor. Excelente. Yair, muy bien. Yair, ¿estás ahí? Hola. ¿Se escucha mi voz? Hola, ¿se me escuchas? Sí, te escucho, Yair. Yair, ya. Ok. Comienza tu explicación, por favor. Hola. No te escuchamos. ¿Estás hablando, Yair? Ah, ya, ahora sí, no sé qué pasó. Ahora sí, ya. Ya, A ver. ya. Empecé viendo el video de la presentación, que usaba Ya. el video que había enviado en la PPT, y luego vi que había diferencia entre 20 números enteros o 10. Así que lo que yo hice fue tomar el mínimo valor y reemplazarlo. El Y con la temperatura y el X con el voltaje. Igual para el máximo valor. Después de reemplazarlos, los igualé y me salió en la B 13,33 y en el punto A menos 6,66. Perdón, pero ¿qué valores son esos? Discúlpame, Yair. ¿Qué es B y qué es A? Yair, hola. No te escuchamos, Yair. ¿Hola? Sí, ahora sí. Sí, parece que hay un problema con tu micrófono, con tu audio, ¿no? Ah, sí, creo que sí. Ya. Ya, como iba diciendo, el A y el B fueron las que incluían en la fórmula que era Y igual a A más B por X. Ah, ya. B es la pendiente y A es el intercepto. Sí. Pero sale diferente, ¿no? De lo que me mostraste en tu cuaderno, diferente a los resultados de tus compañeros.
Ah, el resultado. O sea, tú mostraste una imagen ahorita en tu cuaderno, que habías hecho unos Sí, cálculos con lápiz, ajá, y, y ahí A te sale menos 6,66 y B te sale sí, 13,33. Pero esos sí, valores no coinciden con lo que tus compañeros han mostrado. O sea, tu sí. casa, ¿no? O esos datos se refieren a otros ejemplos. No, es de este ejemplo. Ya, a ver. 20. A ver, temperatura 20. Calcular voltaje. Y el voltaje me da me da el número 2. El número 2. Sí. Ya, Ahora voy a probar con el voltaje de 6,5 ya, ya. y me sale Ya, 79,985. pero hay un pequeño detalle nomás. ¿Te acuerdas que mencionamos que hay una variable dependiente y una variable independiente? Sí. Entonces, tu variable independiente es la temperatura. O sea, tú solamente deberías llenar datos en temperatura y la línea te calcula los voltajes. Sí, o sea, en realidad puedo hallar los dos. Si quiero la Claro, temperatura o si quiero el no es voltaje. al revés, sino es de la temperatura llegas al voltaje, no, no al revés. Bueno, pero bueno, ya lo has hecho, ¿no? Ok, De la a ver, ponle temperatura. 70 grados centígrados. A ver, 70, ya. 70, calcular voltaje. Pero hicimos de voltaje como 5,75. Ya, ok, eso coincidió, a ver, ponle 75. César, Ah, ¿coincide en con tus voltaje. datos? ¿Cómo? No, le pregunto a César Rodríguez Ah, si coincide con 75 también, con el mismo resultado de salida. Profesor, ya cerró mi Spider. Bueno, voy a tener Ah, que... ya, el Yo tuyo lo demora pongo, una yo hora le en escribo abrir, en el ¿no? chat. Yo le escribo en el chat cuando abra. No te preocupes, no, Profesor, no. disculpe, me había Sí. llamado y no, o sea, intenté hacerlo en NetBeans y no me salió. Lo hice en Excel así, pues, o sea, me salió la gráfica y las respuestas, pero el programa no lo llegué, no, o sea, no me salió en realidad. Ya no hay problema. Muy bien. A ver, muéstranos tu programa, Jair. no, es que no había comprendido bien y pensaba que solo era así. No sabía que era con gráfico también, disculpe. No, tu programa, tu código. Ah, el código, ya. Acá están. Si Ya, a quiero ver, calcular el voltaje o si quiero ya ya. la temperatura. Pero tú ahí estás introduciendo de frente ya los resultados. O sea, tú has calculado en papel la Ujú, pendiente y el intercepto. Y eso lo has reemplazado en sí, ese cuadro. O sea, no has hecho que tu ajá. programa calcule la pendiente y el intercepto. No. Creo que había malinterpretado lo que decía acá, lo que pedía en el ejercicio. Claro, o sea, la idea es que tu programa pueda determinar la pendiente y el intercepto, ¿no? Tú lo que has hecho es manualmente en tu cuaderno has calculado esa ecuación y solamente has hecho un programita donde tú muestras, le pones un valor al voltaje, te muestra la temperatura y viceversa. Sí. Ya. Pero te das cuenta que no era así. No, ahorita ya he visto. Ya. Bueno, igual tienes un punto, Jair. Bien, a ver, ¿alguien más lo ha hecho? Sí, disculpe, yo ingeniero. Javier Hilario. Ajá. Javier, tienes un gatito ahí, ¿no? Muéstranos, Javier, tu programa, tu ejecución del código. Está bien, con compartir en pantalla. Jean-Pierre, te voy a dar un medio punto más. ¿De acuerdo, Jean-Pierre Guamán? Sí, ingeniero, muchas gracias. Por ser el primero. Ok, gracias. Ya. A ver, Javier, no te demores mucho. Sí, ingeniero, lo he hecho en .NET. Ya. A ver, explícanos, por favor, ¿Le explico el funcionamiento o el ejercicio resuelto?
todo, pero de manera rápida, ¿no? Ya está bien. Creo que todos entendemos bien lo que quieres hacer. Sí, aquí tengo una vista en donde yo ingreso los datos, Ya, que en este caso son 5 filas, ya los tengo ingresados ya. y voy a lista. Aquí tengo todos Ahora, mis si tú campos. puedes ingresar más, obviamente la tabla se va adaptando, ¿no? Sí, se va adaptando, ajá, va aumentando en mi base de datos. Ya, Y bueno, tengo la facilidad de editar y eliminar, ¿no? Claro, cada campo. ya, Y súper bien. aquí lo he resuelto como si fuese un cuaderno, así, paso a paso, ¿no? Ya, Eh, está bien. en mi primera tabla puse, como en el video indicaba, la sumatoria de cada Ya, componente, correcto. ¿no? Y Sí, luego obtenemos los resultados, ¿no? correcto. Luego hallamos el coeficiente de correlación con la fórmula indicada. Ajá, Ah, creo que se ve un poco chiquito, ¿no? Es muy en sí, pantalla. pero sí se nota. Ya. Luego hallamos el coeficiente de correlación. Ajá, Eh, ponemos los datos mostrados para no, para que el estudiante se guíe, ¿no? Y sí, correcto, súper bien. que recuerde los números coinciden, porque puse el ejemplo de los datos del Ajá, video y sí, coinciden. muy bien. Seguimos con el parámetro de ajuste y lo mismo, ¿no? La fórmula y hallamos la pendiente y el término independiente. Luego en el paso 2 nos dice que hallemos no es obligatorio ya, pero por el momento lo que tenemos es la ecuación de la recta sin error, que sería mx más b. Ahí Ya, tenemos el m y el b. En el paso 2 lo importante es hallar el beta cuadrado, que es el margen de error de cada, de la sumatoria de todos los campos, ajá, ¿no? sí, En el paso número 3, con la fórmula ¿cómo se llama? De error de la pendiente, hallamos el error de la pendiente para todo el ejercicio, ¿no? correcto. En el error del punto de corte lo mismo, solo que para el B, y la ecuación final quedaría así, como un x más b, pero sumando más o menos los errores, ¿no? Del término de la pendiente y del término independiente acá. Ya, En el paso 5 graficamos el modelo de regresión lineal, ¿no? Aquí ajá, se ve. Hacemos una gráfica. ya, Podemos manejar también aquí esto. Podemos ver cómo es a la recta, la regresión lineal ajá, y así. ajá, Tiene ya, facilidades. ya, Ya, súper bien. sí, y se puede importar como PDF también. Es Lo lo máximo. ¿Cómo bonito. se llama esa herramienta de programación? Eh, Yo no de lo, una es una librería de una página que ahorita es no me una, recuerdo. no lo recuerdas. Ya, Sí, sí, es un. ok. El ejercicio. Ya, aquí esto sí lo hice un poco más como que un documento resuelto, ¿ya? El Más ejercicio detallado. ajá, más detallado para el caso, porque en realidad este programa resuelve cualquier tipo de datos, ¿no? Con varias filas. Ya, Ujú, nos pedía hallar el X, ¿no? En este caso me faltó, ¿ya? Porque esto nos bota 4 resultados de X. Según el video nos decía que al tener 2 más menos, tenemos 4 resultados de X. Aquí me faltó indicar eso. Luego, al estimar el voltaje de salida, si la entrada es de 50, si ujú, la temperatura es de 50 grados, entonces hacemos todo esto. Nos botaría 4 resultados en voltios, ¿no? Allí están los 4 resultados. Y Perdón, ¿por el qué cuatro programa, resultados? porque en la ecuación final que vi en el video decía más menos. Y creo que sale 4 rectas, cuatro, No, sale este, una sola, tiene que salir una sola recta. sí, eso también yo me acuerdo de usted, solo que en el video decía más menos. A Eso, ver, eso ya me revísalo. confundió. Ya, no, es una sola recta, ¿no? Se supone que la reaccionalidad te calcula una sola recta. Y me parece que es la primera, el I1, porque el resultado sale 5,54. Con el caso de más, ya, ya, en Porque ese lo que caso pasa sí es ya que si tú solo. le pones negativo, ahí es como una pendiente negativa, es una recta hacia abajo.
O sea, por ejemplo, el I3 es negativo, el I4 es negativo, eso está mal, no puede ser. Ya. Son una recta con pendiente negativa es una recta que va decayendo, no va creciendo. Sí, ya me parecía raro acá. Porque Ya, era mucho la diferencia. ya, Javier. Perfecto, Ujú. suficiente. ¿Y tienes el código ahí que lo muestres? Sí, lo tengo. Y ya. ¿O necesito explicarlo, Eh, ingeniero? no, solamente muéstralo rápido. Mm, Ya. Ya. Más que todo, Pucha, que usted una... estoy haciendo un súper esfuerzo por tratar de ver tu ah, código. Está chiquito. Ah, ah, ahí puede ser. ya. Más que todo utilicé ¿Cómo se llama este acumuladores. lenguaje? Este es Punto .net. O también punto. ASP.core Razors. Ah, ya. Ajá. Tú trabajas con ese lenguaje de programación. No, no, ingeniero, no domino. Más bien por eso es que quería hacer un programa de estos. No Ah, domino. ya. Ya. Está bien. Ya, Javier. Pero bueno, tienes 1.5. Ya, por el tema de las cuatro rectas. En realidad es una sola nada más. ¿De eso? Ya. Ok. Ya puedes dejar de compartir si deseas. Bien. Entonces, Berito, ¿lo has hecho o no lo has hecho, Berito? Berito ya se fue ya. No, profesor, sí, no lo he hecho. ¿Por qué, Berito? Porque no sabía cómo hacerlo, profesor. Por eso que no lo hice. Ya. Bien. Ya, Berito, no hay problema. Vamos a continuar. A ver, déjenme cargar la diapositiva. Un ratito estoy buscando la diapositiva para comenzar el tema de redes neuronales. Ya. Bien, entonces, estoy compartiendo ahora mi pantalla. ¿Lo logran ver, eh, chicos? Sí se ve, profesor. Sí, Sí, se se puede ver. Ya, gracias. Bueno, entonces, el tema de la regresión lineal, como ustedes saben, básicamente es encontrar una línea recta a partir de un conjunto de datos. Y bueno, esto ya sería un primer modelo. Dentro del deep learning, ¿no? Que vendría a ser, o sea, dentro de lo que vimos anteriormente, un subconjunto del machine learning, se trabajan con redes neuronales, ¿no? ¿Qué son las redes neuronales artificiales? O RNA, por sus siglas en inglés. Son sistemas de aprendizaje también que utilizan un modelo matemático a partir de un modelo de una neurona. Es una neurona. Bueno, una neurona todos sabemos que es una célula que pertenece a se encuentra en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, y que son las encargadas de controlar pues todo nuestro organismo. Nosotros podemos pensar, analizar, gracias al conjunto de todas esas interconexiones de las neuronas que hay en nuestro cerebro. Entonces, este estudio tiene varios años, desde los años 60, se viene estudiando las redes neuronales como modelos de aprendizaje,
Y, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Bien. Entonces, antes de entender qué es una neurona artificial, bueno, revisemos algunos conceptos sobre neurona biológica. Entonces, las neuronas son células, ¿no?, como ya les expliqué, que producen y transmiten a otras células impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, esos impulsos nerviosos se transmiten a través de unas conexiones que se llaman conexiones sinápticas. Una neurona tiene un cuerpo, a cual se lo llama también soma, ¿no? Aquí está indicado. Cuerpo o soma. Dentro del soma hay un núcleo, ¿no? Y bueno, tiene unas conexiones de entrada que se llaman las dendritas. Entonces, a través de las dendritas, esta neurona se comunica, va recibiendo información de otras neuronas, ¿no? Y cuando esta neurona procesa esa información que vienen de otras neuronas, entonces genera una salida a través del axón, ¿no? El axón transmite la señal a través de unas conexiones, a cual se llama pie, ¿no? Y bueno, acá hay una protección que se llama la funda de mielina. Entonces, básicamente esa es una neurona, ¿no? Entonces, esta neurona es estimulada o excitada a través de sus dendritas, o sea, recibe información a través de sus dendritas, sus entradas. Y cuando alcanza cierto umbral o algún tipo de procesamiento que ejecuta la neurona, pasa su señal por el axón. En el caso, las señales que ocurren entre las neuronas son señales electroquímicas. Quiere decir, hay un intercambio químico iónico que produce corrientes eléctricas, ¿no? Entonces, a eso se le llaman los procesos sinápticos. Por ejemplo, hay un equipo que se llama el electrocardiógrafo, pero electroencefalógrafo, que mide la actividad cerebral de las personas, ¿no? Sabemos que en el cerebro hay partes del cerebro especializadas en ciertas capacidades cognitivas de las personas, de los seres humanos. Básicamente vamos a encontrar tres tipos de neuronas biológicas. Las neuronas receptoras, ¿no?, o aferentes, que son neuronas que básicamente reciben información y son, digamos, las entradas al sistema neurológico, ¿no? Entonces son neuronas sensoriales, o sea, son las que captan las señales externas, ¿no? Transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. O sea, son las que captan las señales, vendría a ser la capa de entrada. Las neuronas sensoriales o las neuronas receptoras son las entradas al sistema nervioso central, de la capa de entrada. Después tenemos las neuronas transmisoras, ¿no?, o interneuronas, que sería, digamos, todas esas capas dentro del sistema nervioso, del sistema neurológico, procesan información, ¿no? Entonces ahí tenemos el procesamiento de todas las señales de entrada que vienen desde las neuronas receptoras. Entonces, a estas neuronas transmisoras también se le llama neurona integradora o de asociación. Conecta con otras neuronas, pero nunca con receptores sensoriales. O sea, se van interconectando internamente. Es lo que llamaríamos después capas ocultas, ¿no? No se conectan con receptores sensoriales ni con fibras musculares. Esas neuronas se encargan de realizar las funciones más complejas. Bien, y por otro lado tenemos las neuronas motoras o eferentes, que son aquellas que reciben ese procesamiento de las neuronas transmisoras y lo derivan hacia nuestros músculos. Entonces nosotros nos movemos, pensamos, caminamos, hablamos, gracias a que ahí nuestros músculos se van moviendo
y esas señales que llegan a los músculos vienen a través de las neuronas motoras. ¿Bien? Entonces podemos decir que serían las neuronas de salida, ¿no? Entonces fíjense que hay claramente definidas neuronas de entrada, neuronas intermedias y neuronas de salida. En el caso de una neurona biológica, como decíamos, tenemos el cuerpo de la neurona, tenemos las entradas que son las dendritas y la salida es el axón, que a su vez esa salida se conecta con otras neuronas, formando lo que se llamaría una red neuronal. Esta es una sola neurona biológica. Matemáticamente, una neurona artificial tendría componentes parecidos a una neurona biológica. Claro, este es un modelo simplificado, ¿no? Obviamente la neurona biológica es una célula mucho más compleja, mucho más abstracta. La neurona artificial es un modelo simplificado. Bien. A ver, chicos, ¿me están escuchando? Hola. Sí, profesor. Quisiera, por favor, un ratito, 3 minutos y regreso. ¿Ya? No se vayan a ir. Solamente espérenme 3 minutos. Ya, chicos, gracias por esperar. Continuamos entonces. Entonces, en este modelo de la neurona artificial, vamos a encontrar también unas entradas, ¿no? Que vendrían a ser estas entradas de los datos que se van a ir procesando. Esas entradas se conectan a través de unas conexiones a una función matemática. Principalmente esta función que se llama la función de entrada es una sumatoria. Pueden haber otras funciones, hay funciones de productos, pero normalmente siempre es, o casi siempre es la función sumatoria, ¿no? Y es una sumatoria ponderada. Quiere decir que cada una de las entradas va a tener un peso, ¿no? Similar a los pesos sinápticos que tienen en las dendritas, las neuronas tendrán unos pesos. Esos pesos le van a dar cierto nivel de importancia a estos datos de entrada. Y aquí en la salida tendremos un valor, ¿no? Ese valor, como les decía, es el resultado de la suma ponderada de cada una de las entradas. Entonces vamos a llamarle la entrada global. U sub I es la entrada global, que es el resultado de multiplicar cada una de las entradas por sus pesos. Digamos que todo esto sería el soma o cuerpo de la neurona. Este valor, que representaría de alguna manera a todos las entradas, es un valor único, ¿no? Que va a entrar después a una función matemática que se llama la función de activación, ¿no? Esta función de activación lo que va a hacer es, va a llevar este resultado hacia un valor que se va a transmitir hacia las otras neuronas, ¿no? Entonces, esta función de activación vamos a ver que pueden ser de diferentes tipos. Procesa tiene como elemento de entrada o argumento este valor U sub I,
y tiene como salida este Y sub I, ¿no? Entonces, una neurona artificial es un modelo matemático simplificado a partir de lo que sería una neurona biológica. Si hacemos una comparación entre una neurona biológica y una neurona artificial, entonces la neurona biológica tiene un soma, la neurona artificial es la neurona que vendría a ser la función de activación con la función de entrada, ¿no? Son funciones matemáticas. Las dendritas son las conexiones de entrada, aquí se llaman inputs o entradas. El axón, que sería la conexión de salida, acá son los outputs, que en realidad cada neurona solamente tiene una salida, ¿no? Pero dirán, profesor, acá tengo 3 flechitas. No, lo que pasa es que es una sola salida, pero que se conecta hacia otras neuronas. O sea, el mismo valor se transmite a las otras neuronas. Y los pesos sinápticos que tiene la neurona, porque cada una de las entradas de las dendritas tiene una cierta importancia dentro de la neurona, acá se llaman los pesos, ¿no? Weight. Muy bien. A toda esta función, a estas dos funciones, pues las vamos a juntar y lo vamos a dibujar así. Entonces, esto sería una neurona. En este caso, esta neurona tiene 3 entradas y tiene una salida. Bien. Entonces, cuando hablamos de una red neuronal artificial, estamos hablando de un conjunto de neuronas que se van interconectando entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la salida del axón de esta neurona se conecta hacia las entradas de la siguiente neurona. ¿De acuerdo? Y así se va propagando y generando redes. En el caso de una red neuronal artificial, tenemos una capa de entrada que de alguna manera, si lo queremos asociar, sería las neuronas receptoras que vimos hace un momento, ¿no? Tenemos una capa oculta. Esta capa oculta estaría siendo el modelo, la representación de las neuronas transmisoras, ¿no? Y tenemos acá una capa de salida, ¿no? Que se estaría haciendo referencia a las neuronas motoras, ¿no? O eferentes, que vimos hace un momento. Entonces vamos a encontrar entrada, capa oculta y salida. Bien, actualmente, ¿para qué se están usando las redes neuronales artificiales? Son diseños computacionales, porque al final todas estas funciones matemáticas que son cientos de operaciones o miles de operaciones se tienen que ejecutar a través de un sistema computacional. Entonces, las redes neuronales artificiales son diseños computacionales, no se ejecutan en computadores de gran potencia, ¿no? Que imitan, de alguna manera, entre comillas, la capacidad de procesar la información de las redes neuronales biológicas. Entonces, digamos que tienen su referente, ¿no? Claro que existe pues una gran diferencia entre lo que son las redes neuronales biológicas y artificiales, pero digamos que tienen sus inicios en esas áreas, por eso se llaman redes neuronales. Consisten de unidades de procesamiento que intercambian datos o información y tienen la capacidad de aprender, ¿no? Entonces está resaltado, ¿por qué? Porque esas neuronas, esos pesos sinápticos que vimos aquí, esos pesos sinápticos se pueden ir ajustando. O sea, aquí la neurona tiene el algoritmo va a tener la capacidad de automodificar estos valores. Inicialmente vamos a ver que esos valores se asignan de manera aleatoria, pero después, a medida de un sistema de ajuste, que puede ser el sistema de backpropagation, usando por ejemplo, métodos como el descenso del gradiente, que vimos un video la semana pasada, pueden ir ajustando esos valores de los pesos sinápticos. Se utilizan actualmente para muchas cosas. Por ejemplo, reconocimiento de patrones, ¿no? Para reconocer imágenes o manuscritos. Entonces, por ejemplo, reconocimiento de una imagen y el sistema te dice qué números hay acá, ¿no? Es algo para nosotros bastante común,
nosotros vemos constantemente algoritmos o aplicaciones que reconocen texto, pero bueno, está basado en redes neuronales artificiales. Se pueden utilizar para reconocer, por ejemplo, en el caso de un análisis celular, inicios de enfermedades, ¿no? Entonces, las células malignas o el cáncer, por ejemplo, tiene inicios donde hay células que van deformándose y a partir de imágenes, un sistema de reconocimiento usando redes neuronales los puede reconocer, ¿no? El reconocimiento de rostro también es una aplicación de las redes neuronales artificiales, reconocimiento de voz, en general todo lo que tenga algún tipo de patrón, ¿no? ¿Y qué es un patrón? El patrón, digamos que viene a ser un conjunto de características similares o comunes que tienen diferentes elementos. También se utilizan para tendencias financieras, ¿no? Entonces se pueden ir proyectando, reconociendo modelos de datos y a partir de eso hacer proyecciones. Similar a lo que nosotros hemos hecho ahora con ustedes han mostrado con el sistema de regresión lineal simple, que al final la recta es un modelo muy sencillo, pero que ya te permite estimar algún tipo de salida a partir de un valor de entrada. Entonces aquí tenemos las capas de entrada, capas ocultas, capas de salida, ¿no? La próxima clase vamos a ver cómo se puede trabajar con esto y cómo se puede programar. Vamos a encontrar entonces en una neurona lo siguiente, ¿no? Tenemos los valores de entrada y su peso. Cada valor de entrada tiene un peso. Entra a una función de entrada. Esa función de entrada genera una salida, que es la salida global, o el valor global hacia una función de activación. Y esa función de activación puede ir conectada a una función de salida. No siempre, a veces la función de activación va directamente hacia la salida, y en algunos casos sí va a una función de salida. Vamos a ver también cómo es la función de salida. Bien. Bien, chicos. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, aquí tenemos la función de entrada. Vamos a hablar de la función de entrada. Entonces, la neurona trata a muchos valores de entrada como si fueran una sola que recibe el nombre de entrada global. O sea, de entrada global, ¿no? O también llamado vector de entrada, que se obtiene a partir de esta ecuación. Bien, la función de entrada se puede escribir de esta manera. Es la sumatoria ponderada de las entradas. Y bueno, eso se transmite en la función de activación. También se va a agregar a esta función de entrada un valor de sesgo, ¿no? Llamado bias. Entonces, si nosotros analizamos qué es el bias es un valor que se va a sumar a la función, digamos que aquí tenemos un valor de mu, vamos a ponerle mu de x, donde mu de x, si digamos, si solamente tuviéramos una entrada, entonces mu de x sería igual a x1 por w1 más el bias, ¿no? A ver, imagínense, chicos, que tenemos solamente una entrada, solamente una. Entonces, tendríamos x1 por w1 más el bias, ¿no? Entonces, la función de salida, la salida es igual a un valor más una variable por una constante, ¿no? Entonces, esto de acá sería algo como esto, ¿no? Y es igual a m por x más a. Entonces, ¿qué significa el a? El a es el intercepto, ¿no? ¿Se acuerdan de la recta, ¿no? Entonces, al tener un bias aquí, lo que estoy haciendo es que va a haber una línea y esa línea se va a poder desplazar
hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del valor de A. Entonces el bias vendría a ser un valor que se suma a la función, a la línea recta, pero que permite un desplazamiento vertical. Bien, entonces tenemos este bias. La función de activación. La función de activación vendría a ser, digamos, la parte principal del núcleo de la neurona artificial, y es una función que va a generar una salida que va a indicar cuán activa o cuán inactiva está la neurona, ¿no? Cuando digo activa, sí, a veces se le llama excitada, ¿no? Cuán excitada o activa está la neurona. Entonces ahí estaríamos hablando de un valor de salida cercano a 1, por ejemplo, o cuán inactiva o no excitada está esta neurona, digamos, con un valor de salida cercano a 0, o a veces cercano a -1. Se trabajan dos tipos de rangos, o de 0 a 1 o de -1 a 1. Entonces, la inactividad de una neurona es una salida cercana a -1 a 0, y la actividad de una neurona está relacionada a una salida cercana a 1. Quiere decir que una neurona tiene un estado de activación. Bien, entonces la función de activación determina la activación de la neurona. ¿Y de quién depende? De la entrada global. Entonces, eso me va a generar valores dentro de un rango, de 0 a 1 o de -1 a 1. ¿No? Se dice que una neurona está totalmente inactiva si el valor es 0 de salida, o -1, dependiendo del rango que se trabaje, o está totalmente activa si la salida es 1. ¿No? Una neurona se excita cuando una combinación lineal de sus entradas excede un determinado umbral. Entonces, la palabra umbral es un valor sobre el cual, si sobrepasa un umbral, pues se dice que la neurona se va a activar. Si está debajo de ese umbral, la neurona no se va a activar. Existen varias funciones de activación. Por ejemplo, tenemos la función escalón, el escalón simétrico, la función lineal positiva, la función lineal saturada, tenemos la función lineal saturada simétrica, la función sigmoide logarítmica, la función tangente sigmoide, tangente hiperbólica. ¿Ya? Las que más se usan son la ReLU, o sea, son la lineal saturada, que sería esta de aquí, o también se usan esta de acá, ¿no? La sigmoide logarítmica, o esta de acá, la sigmoide tangente hiperbólica. Entonces, lo que se busca es que para cierto tipo de entradas, la neurona va a estar excitada y para otras no va a estar excitada. Bien. Entonces, ¿cómo son las funciones? Esto seguro lo deben haber visto en algún curso de matemáticas, ¿no? La función escalón, por ejemplo. ¿Qué hace la función escalón? Dice, ante una entrada, recuerden que es una función de activación. Estamos hablando de esta etapa. Esta etapa recibe este valor. Y a partir de este valor tenemos un valor de salida. O sea, quiere decir que I es igual a F de mu de I. No, mu de I. Muy bien, entonces esta es la función de activación. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la función escalón. ¿Qué dice? La función escalón dice, todo valor menor a 0, la salida sale 0. O sea, totalmente inactiva. Todo valor mayor o igual que 0, la salida es 1. Entonces, allá. Un valor de entrada de mu de menos 0.2, entonces la salida va a ser 0, una neurona totalmente inactiva. Y cualquier valor mayor o igual que 0, sale un valor 1, totalmente activa. Por eso se llama escalón. Se llama escalón porque se parece a un escalón de una escalera, ¿no? ¿Sí? Entre los valores de 0 y los valores de 1. El escalón simétrico es lo mismo que el escalón, solamente que no maneja el nivel de 0, sino maneja el nivel de -1. ¿No? Entonces, para un valor de n de entrada menor que 0, la salida es -1,
totalmente inactivada. Y para valores mayores igual que 0, la salida será más 1. ¿No? Entonces, en el caso del escalón, vemos que la salida solamente toma 2 valores, o activo o desactivado, solamente 2. Hay otra función que se usa mucho y que probablemente muchos de ustedes lo van a usar dentro de sus demostraciones que ya arrancamos la próxima semana, ¿no? Con los grupos A, B y C, me parece, ¿no? Entonces, se llama la función ReLU, ¿no? La lineal positiva. ¿Cómo es la función ReLU? La función ReLU me dice que cualquier valor de entrada menor que 0, la salida será 0. Y cualquier valor mayor o igual que 0, ese valor es igual que la entrada, ¿no? Por ejemplo, si entra 1, sale 1. Si entra 0,5, sale 0,5. Si entra 1,5, sale 1,5. O sea, el valor de salida es igual que la entrada, siempre y cuando el valor de entrada sea positivo. La función lineal es una función donde la salida es igual que la entrada. Entonces, básicamente, no ejecuta ningún tipo de procesamiento, ¿no? La lineal entra, sale lo que entra. La lineal saturada, fíjense que se parece al escalón, ¿no? El escalón trabajaba en 2 niveles, solamente que en el escalón había un cambio abrupto en 0. Acá no, acá tenemos una línea, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces, ¿qué dice la función lineal saturada? Dice, si la entrada es negativa, entonces la salida es 0. Ah, ya se parece bastante al escalón. Y está entre 0 y 1, mayor o igual que 0, menor o igual que 1, entonces la salida es n, o sea, la salida es igual que la entrada. Similar a la lineal, ¿no? Y para valores mayores que 1, la salida es 1. Ahí, entonces significa que esta salida va a estar saturada entre 2 valores, entre 0 y 1. Pero también hay la saturada simétrica, que es lo mismo que la saturada, solamente que en lugar de manejar el rango de 0, el valor de 0 en la salida, maneja el valor de menos 1. Muy bien. Entonces aquí tendríamos... Oh, salió mal. Vamos a borrar. ¿No? Bien, en este caso es similar. Y la función sigmoide logarítmica, ¿no? A ver, el problema de esta lineal saturada es de que aquí tenemos, por ejemplo, puntos vértices, ¿no? Estos vértices, cuando querramos sacar en matemáticas se quiere sacar la pendiente de estos puntos, ¿no? Entonces van a arrojar valores infinitos. O sea, cuando tenemos estos puntos, como la señal no es continua, hay una discontinuidad acá, o no más que hay un vértice. Entonces, acuérdense que la pendiente, que es la derivada, pues no se puede determinar. Entonces, ¿qué sucede? Aparece la función sigmoide logarítmica. La función sigmoide logarítmica es como la función lineal saturada, si se dan cuenta, ¿no? Con una diferencia, que está suavizada. O sea, la señal es así, sube, pero aquí ya no hay un vértice, sino sube suavemente, de manera continua, y también se llega a saturar en 1, ¿no? La función matemática que define esta función se llama la función sigmoide logarítmica, que es 1 entre 1 más c a la menos n, ¿no? Donde ese es un número ya conocido, ¿no? ¿Cómo se llama ese? El número de Euler, ¿no? ¿De acuerdo? Es el número de Euler, que vale 2.71, 82, 81, etc. Bien. Y similar a la sigmoide logarítmica, tenemos la sigmoide tangente hiperbólica,
es básicamente la misma, solamente que no está limitada entre 0 y 1, sino está limitada entre -1 y 1. ¿No? Entonces aquí tendríamos esta función y matemáticamente estaremos hablando de esto. E a la n menos e a la menos n, todo eso entre e a la n más e a la menos n. Bien, entonces, estas son funciones que se pueden utilizar dentro de la función de activación dentro de la neurona. Veamos un ejemplo numérico para poder entenderlo mejor. Me dicen que tengo esta neurona y esta neurona tiene como entradas estos valores: 0.55, 0.2, 0.9. Estarían representando a algún dato, ¿no? A un píxel de una imagen o algún parámetro que se esté evaluando, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas entradas tiene un peso: 0.8 para el primer valor, 0.1 para el segundo, menos 0.7 para el tercero. Y además tenemos un bias. Ya les expliqué para qué sirve el bias. Entonces vamos a calcular la función global de entrada, o el valor global de entrada, n. Entonces, n será igual a multiplicar 0.55 por 0.8, que es esto, más, porque esta es una función sumatoria, 0.2 por 0.1, más 0.9 por menos 0.7, más 0.8. Si nosotros operamos, aquí nos sale 0.63, ¿no? Entonces, este 0.63, de alguna manera, está representando a todos los valores de entrada. Bien. Ahora vamos a introducir este valor a la función de activación. Y me dicen que voy a usar esta función, que se llama la función tangente, sigmoide tangente hiperbólica, ¿no? Que es justamente la que vimos acá al final, que me lleva a valores entre -1 y 1. Entonces, tenemos que la función para este valor de entrada de 0.63 sería e a la 0.63 menos e a la menos 0.63, todo eso entre e a la 0.63 más e a la menos 0.63. Esto lo calculamos y me genera un valor de ese tipo, 0.558. Quiere decir que esta neurona, con estos pesos sinápticos, con este valor de vías, para estas entradas me genera este valor. Ahora, ¿qué significa ese valor? Bueno, habría que ver de qué datos estaríamos hablando para darle su interpretación. Pero por lo menos matemáticamente, así se obtiene el valor de salida. No sé si hasta aquí está claro o alguien tiene alguna consulta. Hola, chicos, ¿me están escuchando? Sí, se escucha, ingeniero. Sí se escucha, profesor. Entonces no hay preguntas. ¿Está claro? Sí, está claro. La función de salida. Entonces la función de salida, que sería esta de aquí, esta función de salida, digamos que es la función que ya va a generar el valor de salida de la neurona, ¿no? Entonces se determina qué valor se transfiere a las neuronas vinculadas a esa neurona. Si la función de activación está por debajo de ese umbral, bueno, debajo de un umbral, vamos a ver qué tipo de funciones hay en la salida. Hay dos tipos de funciones: la binaria o la función identidad, ¿no? Normalmente la que más se utiliza es la función identidad. ¿Qué dice la función identidad? Nos dice que la salida es la misma que la entrada, ¿no? Es como si no existiera función de salida. Lo que sale de la función de activación sale directamente hacia las otras neuronas.
Pero a veces se utiliza la función de salida, que es la función binaria, en la cual si la salida supera cierto umbral, ¿no? Por ejemplo, 0.5, si la salida de la función de activación es mayor que 0.5, entonces la salida de la neurona será 1. Y si la salida de la función de activación es menor que 0.5, entonces la salida es 0, ¿no? Es binaria. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna consulta entonces? ¿No? Está demasiado sencillo. ¿Verito? Sí, profesor. Sí, entendí. ¿Está Bueno. facilito? No, pero creo que con práctica se puede hacer. Y ya. No se preocupen, que no es muy complicado. El tema es ir entendiendo estas partes para poder entender lo que viene, ¿no? Porque acá solamente estamos hablando de una neurona. Cuando ya hablamos de una red de neuronas, entonces hay que manejar bien los conceptos de los pesos, el bias, la función de activación, etc. Bien, a ver, vamos a ver esa segunda parte. Creo que ya descargó. Bien, entonces, a ver, continuamos. Aquí tenemos una red neuronal. Entonces decíamos que la red neuronal es un conjunto de neuronas interconectadas, ¿no? Donde vamos a encontrar capas, ¿no? Capas de entrada. Capas de entrada. Acá está mal, no, es input. Capas de ocultas y capas de salida, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, esta neurona recibe una entrada de esta neurona anterior, esta recibe de esta también, de esta neurona y de esta neurona. Entonces, acá adentro tenemos mi función de entrada, mi función de activación y mi función de salida, y esta salida envía un valor hacia la siguiente capa, ¿no? Hacia esta neurona y hacia esta neurona. ¿Ya? Pues lo mismo ocurre para el resto de neuronas, que reciben información de las capas anteriores y envían información a las capas siguientes. Bien, aquí tenemos entonces ya una red neuronal que tiene, en este caso tendría aquí una entrada, X1, X2, ¿no? Y tendríamos estas neuronas, y esta sería la salida. Muy bien. Ahora, aquí lo importante es encontrar de qué depende ese 5. Bueno, ese 5, como ustedes ven, va a depender, obviamente, de los pesos, va a depender del tipo de función de activación que se esté usando, y a su vez, estos van a depender de los valores anteriores hasta llegar a la entrada, ¿no? Bien. Entonces, ese 5, ¿qué es? Es la salida de la función de activación, no, la salida de la función de activación de la entrada global, de la salida de S3, acá tenemos S3, S4, S es salida de las neuronas 3 y 4, entonces S3 por W35 más S4 por W45, digamos que es la entrada global de la neurona 5, a la cual se le aplica la función de activación, y eso me genera el S5. ¿Bien? A su vez, el S3 depende de quién, de la salida de la neurona anterior, de S1, y depende de S2, ¿no? Entonces, S3, aquí lo tenemos S3, ¿qué es? Es la función de activación de la entrada global a S3, o sea, S1 por W13 más S2 por W23, ¿no? Todo eso entra a la función de activación, que puede ser ReLU o la función sigmoide tangente hiperbólica, y esto me daría la salida S3.
¿no? Que es justamente lo que tenemos aquí. O sea, lo que estamos haciendo, estamos desmenuzando la función. Y lo mismo para S4, ¿no? S4, que sería todo esto, es igual al resultado de la función de activación para la entrada global en S4, que sería S1 por W14 más S2 por W24 multiplicado por su peso 24. Por su peso, peso 24, ¿de acuerdo? Y este 4,5, bueno, se multiplica por el 4,5 de acá para ese 5. Entonces aquí tendríamos ya, ese 5 sería el resultado de esta operación. Pero a su vez, S1 ¿de quién depende? De X1, de la función de activación de X1 por W11 más X2 por W21, ¿no? Entonces habría que reemplazarlo acá. Yo no lo voy a hacer porque ya sería demasiado largo, pero bueno, eso es lo que habría que hacer. Y S2 ¿a qué será igual? S2 será igual a, a la función de activación de la entrada X2 por W22 más X1 por W12. Bien, pues más o menos de esa manera vamos a ir encontrando una ecuación para obtener el valor de salida. ¿Ya? Bien, dado que ya no tenemos mucho tiempo, porque eso sí va a demorar explicar un poquito más, con un poquito más de detalle, nos vamos a quedar aquí hasta la próxima clase. Bien, chicos. Bueno, entonces, nos vemos el próximo martes. Recuerden que la próxima semana, el viernes, ya arrancaríamos con las primeras exposiciones. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta final. No hay preguntas. Entonces voy a detener la grabación y